Buenas tardes amigos de YouTube. Hoy vengo a grabar un video. Me trajeron esta moto por una falla eléctrica que ya le han cambiado la volanta o los estatores varias veces y no duran más de 3 meses y se dañan, y le han cambiado lo original. Como pueden observar, la moto tiene una chispa muy pero muy pequeña, muy pequeñita. Entonces, como pueden observar, vamos a revisar. Como pueden ver, la chispa ni se alcanza a ver, ni se alcanza a ver. Como pueden observar, la chispa es muy pobre y no enciende. Entonces vamos a proceder a revisar. Bueno, seguimos. Aquí tenemos nuestro multímetro en la escala ON para revisar cuánto ohmio está mandando este estator. Vamos a ver. Entonces procedemos a buscar la pacha o el chupón donde va conectado los cables que vienen de la volanta, y como podemos ver, aquí los tenemos cable azul con blanco, que es de la pulsora, rosado y amarillo, que son los que cargan la batería, y el verde con blanco, que es el otro de la pulsora. Entonces vamos a usar este cable, el rojo, que sería rojo con, como pueden ver aquí, rojo con negro. Entonces venimos y nuestra otra punta del multímetro la ponemos a masa, a cualquier masa de la moto, puede ser aquí, y vemos que nos está marcando 200, ya, vamos bien, nos está marcando 270 ohmios, 260, y va mermando. Vamos a conectarle una masa más sólida, 269, cuando aquí esta moto me tiene que marcar entre 300 y 350, máximo 350, mínimo 390. Por eso es que esta moto no está cargando bien. ¿Qué digo? Por eso es que esta moto no está encendiendo bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como este cliente ya me ha dicho que está cansado de comprar los mismos estatores y siempre pasa lo mismo, yo le voy a cambiar el sistema eléctrico al sistema eléctrico de otra moto. Le voy a poner un sistema eléctrico de corriente directa para que no tenga ese problema, sino que la corriente salga directo de la batería al comando y del comando salga el CDI. Entonces proseguimos. Vamos a proseguir a desarmar la moto, quitarle tanque, quitarle el sillín. Así que bueno, ya volvemos. Bueno mis amigos, aquí volvimos. Aquí ya desarmamos lo que es la moto, le sacamos el tanque y vamos a sustituir este CDI que está acá, si lo pueden ver, el CDI original, lo vamos a sustituir por un CDI de una KT110. Pero ustedes me dirán, ¿cómo vas a hacer si este CDI nada más trae 4 cables y este trae 6? Bueno, quédense al final del video y les mostraré cómo hacerlo, y que es la solución más económica y más eficaz que hay para solucionar este problema. Bueno, procedemos a sacar de acá estas piecitas y lo vamos a hacer con algo improvisado, con un punzón, un destornillador, puede ser un pedazo de clavo, de varilla, lo que sea. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí metemos esto, metemos este coso acá, lo metemos aquí, él tiene unos ojales, y ese lo doblamos así, doblamos eso, y ahí debería salir nuestro cable, y ahí sale, vean cómo sale el cable. Bueno, voy a pausar el video para proseguir a sacarlos todos, ya que se me incomodó un poquito
grabar con una mano y hacer con otra lo que estoy haciendo. Así que ya volvemos. Bueno, aquí proseguimos. Ya sacamos nuestra pacha o nuestro chupón, que es este que está acá. Y aquí tenemos nuestros cables, los que vamos a utilizar. Este cable, aquí viene un cable. Aquí son dos verdes. Uno es de la pulsora y el otro es la masa de la moto, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a eliminar uno de esos dos y lo vamos a empalmar con el otro, ya que necesitaremos un solo cable para que nos funcione el sistema. Entonces, ya verán ya cómo es. Bueno, como podrán ver, aquí volvimos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí tenemos el CDI. Este es el CDI, que como pueden verlo acá. Entonces, ¿cómo van los siguientes cables? Acá va en la parte de abajo va el siguiente cable, o sea, aquí iría la alimentación o los 12 voltios, que es el que le vamos a poner al switch para que corte. De este lado va la masa, de este lado va la masa, de este lado va la masa de la moto, que sería el cable verde que vemos acá, y del otro lado, o sea, arriba va la pulsora, que sería el cable azul. De la parte de acá arriba, en la parte superior derecha, arriba, iría lo que es la bobina, que sería el cable negro con amarillo, que es el que está acá. Ah, no, el cable negro con amarillo es este, que está acá, y este es el negro con blanco, que de aquí vamos a hacer ahorita una cosa aquí adelante, en la farola, para poner a que este sea nuestra alimentación, que los 12 voltios del switch lleguen por este cable. Así que vamos a proceder a poner todos los cables aquí en la pacha, con su simbología de cables como van. Como pueden ver, y para no alargar más el video, lo pausé para mostrarles cómo queda. O sea, como les dije, bobina pulsora en la parte superior izquierda, masa o tierra pegado junto con el cable de la bobina pulsora negativo, va en la parte izquierda inferior. En la parte derecha superior va el cable negro con amarillo, que sería el cable que alimenta la bobina, y en la parte de abajo pondríamos el negro con blanco, ya que se lo utilizaremos como la corriente que venga acá de 12 voltios del switch y del comando, para que la moto venga y prenda, pueda recibir los 12 voltios y lo podemos prender y apagar. Entonces ya vieron como de 6 cables los convertimos en 4. Entonces vamos a proseguir a desarmar la farola para indicarle qué es lo que hay que hacer, o qué es lo que hay que hacer para que todo salga con mucho éxito. Bueno amigos, aquí estamos ya con la farola desarmada. Para no darle más largas al asunto, lo primero que vamos a hacer es buscar el cable o la pacha de la switchera. Como pueden ver, aquí este cable, que es el negro con blanco y el verde, vamos a proceder a desconectarlo. Entonces, como pueden ver, aquí agarramos el cable verde y el cable negro con blanco y lo aislamos de la switchera. Es muy importante, ojo, muy importante que hagan esto, porque si no hacen esto aquí y hacen el siguiente paso que voy a hacer, pueden provocar un cortocircuito en la moto. Es muy importante que estos cables los saquen de la pacha de la switchera o del chupón y los aíslen. Ahora procedemos a conectar nuestra switchera. Como pueden ver. Segundo paso, bueno, último paso, diría yo. Discúlpenme las equivocaciones, ¿no? Pero soy nuevo en esto, así que apóyenme, suscríbanse a mi canal del Niño Google, nuevo canal en YouTube, que le va a estar compartiendo muchas cosas de aprendizaje. Así que bueno, el siguiente pacha o chupón que vamos a conseguir es el del comando del run, que es este. Ese comando vamos a hacer lo siguiente: vamos a quitarlo, desconectarlo, y al desconectarlo vamos a usar este cable, el negro con blanco, y este verde que está acá, que es el verde que retorna con este aparato que está aquí arriba.
Entonces sacamos este cable que está acá, el verde, y conectamos el cable en este negro que está acá, que este negro es el que le llegan 12 voltios de la batería, 12 voltios de la batería, que es el cable que alimenta cuando apago el switch, se corta la corriente. Bueno, vamos a proseguir a hacerlo. Bueno, mis amigos, entonces puse el cable verde en el cable negro, que es el cable que alimenta la moto. Entonces procedimos a echarle cinta para evitar cortos. Bueno, mis amigos, aquí es todo. Vamos a la prueba que nos importa, que es esta. Ver. Bueno, aquí procedemos a poner el CDI y vamos a proceder a darle start. Ojo, ahora el run queda al revés, queda hacia arriba. Hacia abajo está apagado, hacia arriba está encendido. Veamos qué pasa. Veamos qué tanta chispa nos da. Ahora se puede ver la cantidad de corriente que emana por la chispa. Ahora podemos ver que la moto prende rápido. Veamos aquí a lo lejos. Vieron la cantidad de chispa ahora que bota y prende de una. Este sistema lo he ejemplado, lo he hecho yo en varios tipos de motos y ha funcionado totalmente bien. Las motos que le he hecho y que se le he puesto, todo lo dejaré en la descripción del video, así que una manito para arriba, suscríbanse al canal y compartan, que me ayuda muchísimo a seguir creando contenido y de mejor calidad. Feliz tarde a todos, Dios los bendiga.